Muy buenas tardes, como cada jueves abrimos la puerta de la Biblioteca Verde. Hoy con mi compañera Irene Pérez. ¿Qué trae, Irene? Bueno, pues nada, hoy traemos un poco así a hablar sobre la diferencia entre libros que se han basado o que se han hecho películas, mejor dicho, o series de ellos, de Ujú. cómo ve la diferencia, si realmente son fieles o no. Bueno, pues ¿tú qué crees? Hay de todo, creo yo. También un poco a nivel individual, cada uno tendrá su opinión y le gustará más o menos, pero hay de todo. Hay veces que sales decepcionado de la Sí, película y dices, es que falta esto, es que falta lo otro, es que sí, falta... Y otras veces, la verdad, que se... que adaptan el libro bastante bien. bastante bien. Sí. ¿Traes alguno? Pues mira, he traído así algunos actuales. Ujú. Por ejemplo, este verano estrenaron El verano en que me enamoré, Sí. que, que en español el libro se llama de otra forma, El chico del que me enamoré. La traducción no es literal, Ujú. ¿vale? De inglés. Es una serie que está en Amazon Prime Sí. y son 3 libros. La verdad que a mí vamos, ahora mismo lo único que hay es una temporada. Está bastante bien, lo único que hay muchísima diferencia con el libro. Sí, ¿por qué? Eh, Tampoco quiero hacer mucho Mucho spoiler spoiler. por si alguien se lo quiere leer, pero por ejemplo ocurre la trama de diferente manera, cosas que a lo mejor en la serie no se sabe, en el libro ya se sabe. Ujú. Y se le han contado a lo mejor antes al personaje y eso claro ya varía un poco a la hora de hacer la serie porque si tú cuentas algo antes ya tienes que cambiarlo todo. Sí, claro. Entonces ya trastoca un poco lo que es la trama del libro con respecto a la serie. Eso le pasaba a los Bridgerton Sí, en esta temporada, que la gente, la persona que se había leído la novela de esta temporada, sí. estaba muy disgustada por eso, porque se resaltaban cosas que en la otra al menos pasaban más desapercibidos y al contrario. Sí, una de las cosas que ya fue, que tuvo más polémica fue el descubrimiento de quién era la escritora anónima, que eso en los libros no pasa, no sé si hasta el tercero o cuarto. Sí, 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 Entonces ya, por lo claro, menos. ya cambia todo, ya es Mm. que ya tienes que reestructurar lo que es el libro. Sí. Entonces quien tiene mucho afán por la saga, Mm. ya le Ya trastoca es y que le, eso le duele. eso duele y eso como que ya no, ¿verdad? Porque estás ahí con la incertidumbre de quién será y si Sí. en el en la primera temporada de la serie ya te lo destripa, Claro, pues ya nada. A ver, todo el mundo sabe quién es porque ya, por lo menos, no a lo mejor, bueno, los personajes evidentemente no, pero tú ya sabes quién es. Pero claro, te lo esperas de otra forma. sí, la verdad es que sí. Yo traigo, vamos a ir Entrelazando, ¿no? entrelazando, yo traigo El silencio de los corderos. ¿Has visto la peli? ¿Qué va? Ni la peli ni me he leído el libro. Pero sé el título a ver, que Sí. sé de lo que va. Bueno, en la película el gran Anthony Hopkins, que a mí me encanta, y Jodie Foster. Él es, yo creo que, bueno, a estas alturas, yo creo que tú serás de las poquitas que no ha visto la Pero peli. es que es como de miedo y a mí Sí. no. La de Bueno, miedo se... pues Anthony Hopkins es Aníbal Lecter y él es un psicópata. Sí, Y entonces se está cometiendo una serie de asesinatos y él puede dar una clave de quién puede estar cometiendo esos asesinatos. Y la agente de policía, ella es Jodie Foster, sí. creo que el nombre es, el del personaje es Claire. Claire, el apellido lo tengo aquí, Starling, Claire. Bueno, y entonces ella es la que se va entrevistando con Aníbal Lecter. Él es una persona súper inteligente y sabe llevársela a Su su terreno. terreno. Y bueno, es una adaptación de una novela del escritor Thomas Harris. Y bueno, es bastante fiel Ah, sí. al libro. La gran diferencia que hay, que en la película
no se muestra la relación que tiene la gente, la agente Starling, con su jefe. Vale. Eso es lo que no se muestra en la película. Por lo demás, pues A lo mejor no lo han considerado relevante. no la han claro, es que si vas a adaptar la película fiel al libro, No, no. yo creo que eso es prácticamente imposible. Ya, suele pasar más que nada por el tiempo que tienen, que las películas, a ver, 2 horas y media, 3 horas, pero a lo mejor la adaptación tendría que durar 5 o 6 horas. Pues y fíjate, ya se te va un poco. fíjate, es que... Sí, sí. Otra que tú traigas. Pues, por ejemplo, otra así actual, A través de mi ventana. Sí, he visto yo la peli, sí, sí. Pues el libro, bueno, al final la historia es la historia. Realmente eso sí es fiel. Pero, por ejemplo, los personajes, como lo describen en el libro, no se parecen a los personajes, a los actores que han cogido. Ah, no. Es una cosa que Físicamente no se parecen. eso es una cosa que a mí me choca mucho. La verdad que sí, pues ya tú te lo has imaginado y ahora tú dices, Claro. vale, era rubio con los azules y era moreno con los negros. Dices, pero Claro, es que claro. no puede ser. ¿Y cómo son en la novela? Como cambiado. Son al contrario. Tiene los ojos azules, totalmente al contrario. Que tú los ves los personajes y te gustan porque al final Sí, es claro, como todo, la historia... y la historia te gusta, pero cambia un poco la manera en la que se unen, como por decir, también cambia un poco. Ujú. Hay pequeños detalles que te varía, pero bueno, si eso no le importa a la gente, no, la historia al final... Eso al principio como que choca un poco, pero Sí. una vez que la historia se va desarrollando ya como que... Sí, que ya te acostumbras a ello y ya Sí. como que dices tú, bueno, son estos Hmm. y es lo que hay, ya no te importa tanto. Tanto, sí es verdad, sí es verdad. Yo traigo otro, La Colmena, no sé si la verdad. Yo lo leí el año pasado en un club de lectura que yo estaba, Sí, de Camilo José Cela. sí me suena. Mm, es un libro donde se van entremezclando historias de personajes que todos se reúnen en una cafetería, creo que se llama La Colmena, ¿sí? Sí. Y ahí, bueno, historias de uno, de otro, de esos años, de los años 40 o así. Y a mí me gustó muchísimo la novela. Tendría que ver la película, porque ya Claro, ya para para comparar, que me gusta siempre leerme el libro y después ver la película. Eso trae mucho debate porque muchas veces quien se ve la película o la serie luego no se suele leer el libro. Es como que el libro es lo que cuesta más. Ujú. Entonces, si lo haces al contrario, muchas veces ya no. Yo sí es verdad que hay sagas, bueno, o películas que me han gustado tanto que luego me he leído el libro porque no habían terminado en plan, si por ejemplo una saga, a lo mejor yo he visto 2 películas, hay 4 o 5 libros y no están hechas las películas, entonces me lo tengo que leer. Claro, porque Es que si no, que es sin vivir. exactamente, entonces me lo leo por eso, pero sí es complicado hacerlo al contrario. Claro. Em, en la película de La Colmena hay algunas tramas de algunos personajes sí se eliminan porque esto es que Es muy largo. es largo. No es que el libro sea muy largo, pero van entretejiendo ahí tramas de personajes que es muy curioso como Camilo José Cela hace eso. Y luego se obvian muchos temas políticos porque se censuraron en aquella época. Entonces, Sí, claro, a lo mejor actualmente se podría se dar a podría, conocer. sí. Entonces, bueno, es que lo tengo aquí, hace hincapié en el contexto político de la novela que no mostró por cosas de la censura. Vale, Es decir, Camilo José Cela no pudo mostrar cosas porque la censura claro. le, No le se dec- lo permitió. no se lo permitía. Entonces, en la película, pues... Y eso sí, eso es lo que la película muestra, el contexto político en posguerra, porque eran los años 40, pues lo que se muestra. A mí este libro me gustó muchísimo y yo lo recomiendo. Sí, Hay personas que tanta trama no, o se pierde o tantos se personajes. pierde, tantos personajes se pierde, pero a mí me gustó bastante la Colmena. A ver, hay libros complicados de leer, si es verdad, Mm. que a lo mejor necesitamos incluso un papel y un boli para decir tú Sí. y apuntando quiénes son, porque Sí. ya Y llega un cuando hay momento que no muchísimos sé. personajes, Sí. uf, Pero eso a nivel del escritor yo lo valoro mucho porque tú vas escribiendo el libro y a ti mismo se te puede olvidar quién era
tal, quién era cuál. Y los nombres. Y sí. la trama incluso, y que luego lo relacionen todo y tenga sentido, la verdad es que es un trabajo complicado. Es complicado, sí. Pero bueno, es que estábamos hablando de Camilo José Cela. Sí, no, a ver, claro que sí, pero bueno, aún así se valora igualmente. Sí. Dime. Pues yo otro que traigo es, bueno, la saga de Valeria. Ujú. Y Fuimos Canciones, que es de Elizabeth Benavent, que las dos se encuentran, bueno, una es una serie y otra es una película, se encuentra en Netflix. Y sí es verdad que Valeria, hombre, al final la trama, pero últimamente bueno, con esta escritora, las adaptaciones a cine y bueno, en serie son bastante diferentes a lo que es el libro. Ujú. Los personajes suelen ser fieles, pero siempre varían bastantes cosas. ¿Qué pasa? Que claro, tú dices, bueno, es una adaptación, lo tienen que adaptar a lo que es el formato de la plataforma y un poco a que llame la atención a nivel Para el de espectador, pantalla, claro. claro. Pero aún así varía bastante. Ujú. Porque Valeria, hombre, ha hablado mucho y yo creo que también se conoce mucho a raíz de la serie. Yo es la primera saga de la escritora y a lo mejor también así está animando a que lean otros libros de ella. De ella. Ujú. Sí es verdad que la película, la de Fuimos Canciones, no me gustó tanto como me está gustando la serie. Ujú. Es como muy rápido. Bueno, son 2 libros Y lo han condensado en una película. Claro. Y es un poco rápido, la verdad. Ujú. Pero bueno, están entretenidos y para echar ratillo está bien. Está bien, está bien. Sí, están bastante bien. ¿Has visto Carrie? De Stephen King. Es que me suenan todas, pero esa también es así como de suspense. Esa es de Stephen King. Es ¿No miedo. ves? Es que yo miedo es superior a mí. No puedo, no Bueno, puedo. ¿sabes de qué va? De una Sí, no. adolescente con telequinesis, sí, con telequinesis. Y bueno, en el instituto le hacen bullying, hasta que ella un día, en el baile del instituto, pues decide vengarse de los compañeros. Ah, Hay dos películas, hicieron después una más moderna. Y bueno, Stephen King es que Stephen King. es Stephen King. Más o menos se sabe de qué va. Y yo, el último libro que leí de él fue La Cúpula, que hicieron una serie también, Sí, en que Antena 3, creo, ¿no? sí, que no la terminaron, la serie. No tuvo mucho No tiene éxito. mucho tirón. Y entonces yo me compré el libro de La Cúpula, un tocho, porque Stephen King, él es súper descriptivo. Y después montones de personajes, claro, y en esa novela más porque es que era un pueblo. Sí. Entonces, muchísimos personajes, muchísimas tramas, y me costó muchísimo. Y lo dejé a la mitad. Lo dejé a la mitad. Pero entonces, el año pasado estaba haciendo yo un curso y teníamos que elegir un libro para hablar de él, pero en plan de vendérselo a una editorial. Sí. Hacer un Vale. trabajo Como si fuese tu libro, a lo mejor, ¿no? como... O- era como... Yo estaba haciendo un curso sobre lector editorial, entonces yo tenía a ver si me explico. Yo tenía que leerme el libro y luego hacer un análisis del libro Vale, para entregarle ese análisis a la editorial. Era mi trabajo. vale. Entonces, uno de los libros que nos dieron en la lista para hacer eso, nos dieron varios, era La Cúpula. Digo, bueno, pues esta es la mía. Claro, esta ya- Ahora me termino yo La Cúpula porque si no, es que no me lo voy a terminar en la vida. Claro, estabas un poco obligada y al final... Claro, me sentía obligada ya a terminarlo porque es que la verdad me daba... Estaba con la incertidumbre de qué iba a pasar. Sí, pero se te hacía muy pesado. Pero se me ¿no? hacía Vale. muy pesado por la cantidad de personajes, por la cantidad de tramas, cada personaje con una trama, Total, que lo conseguí. Me lo terminé. Bueno, te queda otra. Me lo terminé y la verdad, el final a mí me decepcionó un poco, la verdad. Sí. A lo mejor también por el
tamaño del libro, tú dices, estoy esperando Claro, es que estoy aquí esperando aquí esto. el gran final y luego el final a mí me decepcionó. Pero bueno, que es que no dejo de reconocer que Stephen King es un genio. Sí, sí, además que todo lo que sea, en plan, aunque sea de miedo, en plan, la trama, la forma de pensar, Exactamente, la sí, psicología de los personajes, la descripción. Las descripciones son mm, estupendas porque es que estás allí. Es sí, que no decir, hace que falta, él no se priva de si es algo escatológico, él no se priva de contarlo, que lo cuenta. bueno, Entonces muchas veces tú dices, ay, qué asco, por Dios, lo que estoy leyendo. Es, desagradable, es pero desagradable, pero claro, no dejo de reconocer que, bueno, que muchas veces es imprescindible sí, describir sí, de esa manera. sí, muchas Entonces, veces así no hace falta, vamos, se puede decir que no deja nada a la claro, imaginación. claro, claro. Es que estás viviendo eso. Había descripciones de cosas que yo decía, esto se lo podía haber ahorrado por asqueroso. Por A lo asqueroso. mejor no te lo imaginas así, en ti te lo tendrías que Claro, imaginar, tú era dirás, asqueroso. Y es que el simple hecho de estar escribiéndolo y describiendo eso ya repugna. sí, Pero bueno, él lo hace y lo hace muy bien. Claro está, por claro, eso es entonces, Stephen King. claro, Y la diferencia de la película de la película y la novela es que Stephen King estructuró la novela en, de manera epistolar sí, y en la película no, aparece poco. Entonces, esa es la diferencia que tiene sí, pero con luego la novela. Pero en luego, general sí, es así, ¿no? sí. Pues a mí se me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, y no tiene relación ninguna, pero El médico, de Ah, qué Noah Gordon. bonita, por favor, qué bonita. La verdad es que el libro es bastante consistente. Sí, Es un también. pedazo de libro. Yo, de hecho, igual que creo que me ha venido a la cabeza por el tema de tu trabajo. A mí me lo mandaron en la facultad Mm, por el tema de los fármacos. mhm, Porque como utilizan mucho, vamos, que me lo mandaron en historia de la farmacia, pero bueno, me lo mandaron para leer como así, nada, como puntos extras. sí. Y el libro, a mí, es lento. Para mi gusto es lento. Pero porque eso, porque también te describe todo. Pero la película sí, vamos, que para mí, mm, que sí se refleja bastante bien en el El libro. libro. Además han hecho un Sí, musical y sí, todo. también lo he visto. Ya eso no sé yo cómo sería, porque Claro, claro, no en sé. la película no cantan. Claro, Entonces, me imagino que será una forma de hacerlo un poco más entretenido. sí. Pero también hay cosas muy desagradables que yo sé que personas no han conseguido ver la película por lo desagradable que es algunas partes cuando él Ujú. experimenta con seres Con ser vivos. ah, Bueno, están muertos ya. sí, bueno, Pero ser humano. sí, Yo he visto la película. El libro lo tengo pendiente. Lo tengo en mi casa y lo tengo pendiente. A ver, yo te lo ¿cuándo? animo, lo que pasa es que eso, que es un libro muy gordo. Ujú. Y es lento porque, claro, la película al final es una película. Ya de por sí dura, pero es una película, estás viendo imágenes, no, pero merece la pena. Es como el que hemos estado hablando antes de empezar del perfume. Sí, el perfume, pues, es lo que tú has estado diciendo. El perfume te describe todo. Todo. Yo me lo estoy leyendo ahora, el perfume. Me lo estoy leyendo por una razón. Porque a mí me gusta escuchar un programa de la competencia. Sí, Ellos tienen un podcast y se llama Una hora, un libro. Entonces, cuando yo salgo a andar, a caminar, sí. voy escuchando. Ellos no te cuentan el libro como un audiolibro, no te lo leen, sino que te cuentan el libro, te lo Vale. cuentan. Es decir, hay algunos diálogos o algunos pasajes del libro, pero luego ellos te van como si te estuvieran contando el libro. Como un resumen extenso, ¿no? Exactamente. Luego hay hacen pequeñas de a lo mejor de críticas o de que han hecho sobre el libro, sobre alguien Sí. que ha comentado algo sobre el libro, y la verdad que el programa está muy bien. Y yo había visto ya la película El perfume, eso sí la había visto. Y bueno, el otro día pues estuve escuchando el, Es podcast, ¿no? el podcast este y me dio curiosidad, digo, mira, voy a empezar a A leerte leerlo. el libro. Y Está en estoy ello.
Estoy en ello, estoy en ello. Y la verdad que es muy descriptivo, evidentemente, referente a los olores. Claro, pero es lo que hemos estado hablando. Tú puedes describir los olores, las sensaciones, pero que una persona te intente transmitir todo eso Es es muy más complicado. complicado. Eso es muy complicado en una película, porque en el libro el autor describe también tanto los malos olores, Sí, que es que tú muchas veces hasta parece que los percibes, hasta los buenos olores de los perfumes, que eso en la película. es que tendría que a lo mejor hacer como él un monólogo, en plan como diciendo esto no siento esto, para explicarlo Claro. igual de bien. Y cómo el personaje lo siente, cómo Claro, siente los olores, que es que es que no, eso no lo puede. eso es muy, muy complicado. Yo vi la película, a mí me gustó la película también. Y es verdad que al principio de la película, cuando él nace, Sí, que él nace en un puesto de pescado, y lo que hay debajo, eso es, eso es vomitivo, asqueroso de verdad, donde porque se ve todas las tripas de los sí. pescados, la madre que se dedicaba a limpiar pescado y allí nace entre tanto. Uf, la verdad, daba asco, la verdad. Pues imagínate si te lo describen todo al detalle. Uf, Dios mío, digo, menos mal que no sale el olor por la pantalla porque eso tendría que ser. Muy desagradable. Hay un libro precioso y la película es una maravilla que la protagoniza Fernán Gómez Sí, y se llama La lengua de las mariposas. sí. Sé cuál es, sé cuál es. Es una maravilla de los maestros rurales antes de la guerra civil. Y a mí me encantó, me la habían recomendado muchas veces la película y me encantó la película. Esa película es de las típicas que te ponen en el Sí. instituto en religión. Mm, Por el tema de los valores y eso, la verdad. Es un poco parecida, bueno, no es parecida, pero así a cadena de favores. ajá. Que es más que nada pues, transmitirte unos valores, lo que pretende. Ujú. Y también está muy bien. A mí me gustó mucho y bueno, el final es duro Sí, bueno, porque era el comienzo de la guerra civil y los maestros, bueno, pues muchos de ellos ya sabemos cómo acabaron. acabaron. Ujú. Pues así, bueno, también hemos estado hablando un poco, para hablar un poco de algo más tradicional, más clásico, lo que es los libros de Jane Austen. Ajá. ¿Vale? Bueno, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad. Ujú. mm, Persuasión, que acaba sí, de otra versión en Netflix sí, está ahora mismo. porque Persuasión ya tiene una versión Sí. de Keira Knightley, creo que era, y bueno, el otro es, no me acuerdo, el otro, el actor principal, no me acuerdo cómo se llama, pero también muy conocido. Ujú. Y esa no tiene nada que ver con Con esta. nada, nada, nada. Esta es una comedia romántica Sí, de hoy con gente vestida de época. Esa es sí. mi percepción, esa es la percepción que yo tengo. No, yo también, yo creo que lo que intentan ahora es un poco llevar esa época que a lo mejor no le gusta o no la entiende tanto la gente a algo más actual. Ujú. Yo sinceramente, yo vi Orgullo y Prejuicio en el cine con mi madre y yo la escena final que no la entendí. Yo dije, mamá, pero esto cómo es, digo, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, es que no sé si explicarla la escena o no. Bueno, se agarran las manos Sí, y ya eso significa una cosa que yo en ese momento, por la edad que tenía, yo no no la entendiste. entendí el que ese gesto significase tanto. Ujú. Entonces, yo entiendo que a lo mejor quieren adaptarlo un poco para también abarcar más edad y abarcar más personas, que no Ujú. sea a lo mejor a las personas que le gustan de época, Ujú. pienso yo, pero aún así no es tan fiel a lo que es el libro. Luego las películas, las otras sí son muy fieles. A lo mejor el personaje, sí es verdad que tú te lo imaginas de una forma y en las películas de otra, De otra. pero en general la esencia del personaje sí. Yo había visto Orgullo y Prejuicio, la he visto varias veces y este verano me leí la novela. Claro, como
ya tienes la imagen de la actriz y del Claro, actor, ya te lo... ya Es más es fácil. más fácil, es más fácil. Y a mí me gustó mucho la manera de expresarse de la época, Sí. tan correcto, tan... mm, para expresar cualquier cosa que a lo mejor hoy en día lo decimos así, ellos, bueno, con una redundancia y una elegancia, a mí eso me gustó muchísimo. Sí, y también que no dejan de ser de tener personalidad los personajes, que Ujú, aunque la mujer en esa época su principal objetivo es casarse, ujú. bueno, en este caso Elizabeth, ella tiene su personalidad o su Propia, sí, carácter por sí, sí, encima de total. todo. Yo creo que es una novela feminista para la época. Sí, se podría decir que sí, por lo menos, al menos no todos los personajes, pero ese principal Sí, 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 yo creo que sí. Matar a un ruiseñor, otro clásico. otro clásico. Ese me lo leí yo hace ya tiempo y vi la película con Gregory Peck y me gustó mucho. El libro me gustó. Harper Lee, es la autora, escribió solamente ese libro, Bueno, pero pero lo triunfó, clavó, lo clavó. exactamente. y, y bueno, ya sabemos lo que trata, de más o menos, ¿no? La América profunda, donde el racismo está muy presente y acusan a un ciudadano negro de asesinato y este abogado eh, que se llama, a ver si lo encuentro, Atticus Finch, lo defiende. Claro, imagínate Que alguien defienda. que un blanco defienda a un negro en aquella época, en aquel lugar en concreto. Sí, Entonces, es una película, es una novela mm, muy bien construida y muy valiente también, sí, porque, porque ya tiene sus años claro, y ya no es solo en el libro que se refleje esa incongruencia, sino que también en su... Cuando lo escribió también daría de que qué hablar, hablar. claro. Yo este libro lo recomiendo mucho, Matar a un ruiseñor. Está muy bien. Además es un cuento autobiográfico de la autora, Sí, que a lo mejor que ha ella, pasado en su entorno, sí, ¿no? A lo sí, mejor sí. no tal No a ella cual, directamente, pero pero es sí. autobiográfico. Ujú. Pues otros libros así clásicos como son Don Quijote, La Celestina, Romeo y Julieta. Hay muchísimas versiones de películas sobre ello, pero sí es verdad que son siempre fieles. Mm. No, no veo yo diferencia alguna entre el libro. Hombre, sí es verdad que el libro muchas veces está escrito en un En un lenguaje, al lenguaje, menos en castellano antiguo, sí, que hoy en día imposible de no lo entender. entendemos, No, vamos. no, no. Además las expresiones te tienen que poner el asterisco abajo para tú Sí, entender un sí, poco sí, sí. lo que... Yo recuerdo el año pasado fue, creo, que me leí El Cid Sí, y venía la versión castellano antiguo y la versión castellano actual. actual. Entonces me leí las dos, me leí castellano antiguo y castellano actual. Porque viene como separado mitad y mitad del Claro, libro. Vale, eso lo he visto yo en inglés. mm, Inglés, español y te viene el sí, libro. sí, sí. Y eso se agradece mucho, Hombre, a ver, te facilita mucho las cosas. A no sé que facilita. lo cojas en castellano actual del tirón y tú Claro, dices, bueno, aquí no hay sí. problema. Pues yo me leí primero uno y yo es que soy muy, Del sí. sí, muy No, a mí me metódica. encanta. Me encanta. Lo que pasa es que yo solo he visto la película animada. Ujú. No he visto Y la luego a real. mí me gustaba leer el castellano antiguo en voz alta, Para ver tú cómo te para expresas. ver cómo, cómo se hablaba en aquella época. Entonces yo, en la azotea de la gente que me viera diría, esta está como un Bueno, cencerro. Yo leía en voz alta. Me pasó igual con el libro de Buen Amor, sí. también, que lo leí y para yo enterarme, lo leía en voz alta, porque también tiene un castellano, quizás no sea tan arcaico como el Cid, pero también es un castellano antiguo. Y entonces, para yo enterarme, lo leía en voz alta. Y te digo una cosa, es precioso, ¿eh?
decirlo en plan así, ¿no? Sí, es muy bonito. Sabes que estás dentro, entonces, Sí, ¿no? sí, es un idioma, bueno, es nuestro idioma, ¿no? Sí, a ver. En, en antiguo, así en el castellano antiguo, y es muy bonito, es muy bonito. Bueno, vamos a terminar ya, y vamos a terminar con el diario de Bridget Jones. ¿Quién no ha visto el diario de Bridget Jones? Yo la verdad que los libros no me los he leído, pero las pelis están muy divertidas. Yo tampoco me lo he leído, pero, pero la peli, por lo menos la primera, Yo la verdad que he visto las tres. A ver, yo también he visto las tres. la última ya es un poco en plan por decir, vamos a terminar ya, vamos a Sí, darle una conclusión a esta historia sí. que nunca acaba, que siempre no se sabe con quién se va a quedar. Pero sí, la primera es muy graciosa, a lo mejor la segunda, tú sabes, está ahí un poco en medio, no se sabe muy bien, pero está bien, a mí los personajes me gustan muchísimo. Sí es verdad que en la tercera ella no parece ella, Sí, bueno, porque porque se se operó operó y no y parece, no es verdad. parece nada. Nada, nada, Lo que nada. pasa es que luego, como hemos dicho antes, te acostumbras a verla, a lo mejor lleva 10 minutos de película, la llevas viendo y tú dices, Y ya te da pues igual, ya es ella, y y ya dices, está. ya no hay problema. No pasa nada. Pero, pero sí, no se parece, no se parece. Pues esta novela sí que se adaptó punto por punto. ¿Sí? Se adaptó al cine mm, prac- igual. Ah, pues eso tiene, vamos, tiene mucho De mérito. todas maneras, leeros las novelas, por favor. Sí, a ver, aunque si quieres verte la película antes, por el tema de ver los personajes como te has dicho, ya te lo imaginas, Eso me ha pero, pasado a mí con Outlander. Yo me he visto la serie y ahora me estoy leyendo las pero es novelas. porque te has entusiasmado mucho. Mucho, Claro, eso pasa con lo que te mucho. Pero entusiasma. cuando veo que ha sacado el noveno libro y yo voy por el segundo, como que me entra un bajón. No, hombre, Pero bueno, yo seguiré insistiendo ahí claro que sí. y ya está. Bueno, Irene, que nos tenemos ya que marchar. Venga, Que pues se ya nos está. pasa aquí el Sí, tiempo volando. hablando de lo que nos gusta, pues se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué vamos a hacer? La verdad Bueno, que sí. pues ya la semana que viene volveremos. Esperemos que esté aquí también Jairo, ¿no? Que Sí, siempre hoy aporta su granito de arena. granito de arena. Así que nada, hasta la semana que viene y hasta pronto, Irene, hasta la semana que Sí, viene. muchas gracias. A ti. Adiós. Adiós, adiós.